La semana pasada hablamos acerca de la ley real. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús exaltó ese mandamiento cuando dijo: ámense unos a otros, así como yo los he amado. ¿Amén? Entonces, mucho más grande ese mandamiento cuando ya no se compara con mi amor, sino con el amor de Jesús. Ciertamente, cuando dice ama a tu prójimo como a ti mismo, si usted no se ama a sí mismo, ¿va a amar a su prójimo? ¿Verdad que no? ¿Sí? Si hay personas que quieren suicidarse, cortarse las venas y cuántas cosas y destruyen su vida, ¿cómo podrían ayudar a otras personas? Por eso Jesús cambia esa medida y dice: ámense unos a otros, así como yo los he amado. Y nadie tiene amor más grande que alguien ponga su vida por sus amigos. Y Él nos dio ese ejemplo cuando puso su vida por nosotros. Denle otro aplauso al Señor. Bien, hoy queremos hablar de algo importante en cuanto a ese mandamiento, ¿no? Ama a tu prójimo. Y el tema de hoy es: ¿quién es mi prójimo? Y es lo que encontramos en Lucas capítulo 10, desde el versículo 25, donde dice: he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás, ¿no? Un intérprete de la ley, llamado los escribas, eran rabinos o maestros eruditos en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios. Eran los expertos. En la ley civil diríamos los abogados, los jueces, ¿verdad? En las cosas espirituales diríamos los teólogos, los maestros de Biblia, los pastores, por decir así, ¿no? Era gente con mucho conocimiento. Y él, al estar conversando con Jesús, dice que se levanta y le pregunta, pero dice para probarle. Es decir, no porque él quería saber, no porque él quería tener conocimiento. Él se creía sábelo todo. Él se creía hinchado en conocimiento, que era un escriba, un intérprete de la ley, sino para probar a Jesús. Los escribas, los rabinos, odiaban a Jesús, despreciaban a Jesús. Decían: este es del vulgo, este nunca ha estado en una escuela rabínica. ¿Recuerdan lo que dijeron de los apóstoles de Jesús? Reconocieron que eran sin letras y del vulgo, agrámatos, sin letras, es decir, analfabetos, ignorantes. Y del vulgo, que idiote, dice en griego, ¿no? Imagínense, como viene la palabra idiota, o sea, gente ignorante, gente vulgar, gente de lo peor. Y así como consideraban a sus discípulos, así consideraban también a Jesús. Amén. Y por eso se admiraban y decían: ¿de dónde saca tanta sabiduría? ¿En qué escuela rabínica ha estado? ¿Recuerdan la escuela rabínica de Pablo? Dice que él fue instruido a los pies de Gamaliel. ¿Sí? Tenía un maestro, un rabino que había sido su maestro. Pero ¿y Jesús? Él es la sabiduría hecho carne. Y el verbo se hizo carne. Amén. El libro de Proverbios habla de la sabiduría personificada. Ese es Cristo Jesús. Denle otro aplauso a Él. Gloria a Dios. Por eso es que ellos le hacen preguntas para ver si realmente sabía o no sabía, o hacerle quedar mal. Pero la pregunta es muy interesante. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Significa que él era fariseo y creía en la vida después de la muerte, y creía en la vida eterna, creía en la resurrección. Los saduceos no creían en eso, no creían en la resurrección. Entonces, él como fariseo creía en eso, creía que había vida después de la muerte, creía que había la vida eterna. Y él dice: ¿qué tengo que hacer para heredar
esa vida eterna. Sabían que solamente por medio de una herencia o como un regalo podíamos obtener la vida eterna. Jesús le va a responder con otra pregunta. En español decimos que no hay que contestar una pregunta con otra, ¿verdad? Los judíos sí lo hacen. Y él le hace otra pregunta. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Es decir, ¿cómo lo entiendes? ¿Cómo lo interpretas? Tú que eres erudito en la ley, me preguntas a mí, pero si en la ley está, ¿qué está escrito en la ley? Para ti, según la ley, ¿qué tienes que hacer? Y aquel respondiendo dijo, en el versículo 27, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Usted ha leído Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Ahí está el Shema. Los sacerdotes, los rabinos repetían este mandamiento en el templo en la hora de la oración. Y los papás enseñaban a sus hijos que se aprendan de memoria ese versículo. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Dios verdadero. Y él le dice, y amarás de Yahweh, y amarás a Jehová tu Dios, Bekol Lev, de todo tu corazón, Bekol Nefesh, de toda tu alma, Bekol Meot, de con todas tus fuerzas. Y ellos añaden, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Ese era el Shema que ellos repetían. Y él añade Levítico 19:18, que es la ley real que hablamos la semana pasada, y a tu prójimo como a ti mismo. En el 28 Jesús le dice, bien has respondido, es decir, esa misma es la respuesta. Ahí está la respuesta, bien has respondido. Haz eso y vivirás. Si haces eso tendrás la vida eterna. Amar a Dios con todo tu ser y amar a tu prójimo como a ti mismo. Este rabino, este escriba, al ser él mismo examinado, ¿sí? Porque ¿quién le tomó el examen aquí a quién? ¿No? Sí, él fue por lana y salió trasquilado, ¿verdad? Jesús le toma el examen a él y le dice, bueno, te sacaste un 10, haz eso y vivirás. Así que él ahora se siente ofendido de que alguien que no es un rabino, sino que es un vulgar galileo, ¿sí? Así lo trataba, le enseñe más bien a él, y más bien lo examine a él. Así que dice en el versículo 29, pero él queriendo justificarse a sí mismo, es decir, no quedar mal, quedar como el que más sabe, como maestro, dijo, ¿y quién es mi prójimo? Amén. Bueno, ok, tengo que amar a mi prójimo como mismo, pero ¿quién es mi prójimo? Esta pregunta en los zapatos de este escriba, ¿estamos aquí? ¿Vamos? Amén. En los zapatos de este escriba, no se distraiga, está diciendo, ¿y quién es mi prójimo? Para este judío, para este escriba, su prójimo serían los soldados romanos. ¿Qué dice usted? Los judíos odiaban a los romanos porque eran sus opresores. Si un soldado iba cargando su logística, su armamento, y pasaba un judío, le decían, ve acá, ayúdame a cargar. Y la ley decía que hasta una milla lo podían obligar a cargar. ¿Recuerdan cuando Jesús iba con la cruz? ¿A quién llamaron? ¿Ah? Simón decía, ven, carga la cruz. ¿Yo por qué? Tienes que obedecer, era la ley. Así que le ponían cargas pesadas a ellos, y encima la carga de la religión, y ellos estaban oprimidos ahí por los romanos, tantos impuestos, maltrato, le quitaban sus cosechas, le quitaban a sus hijas, los asesinaban cruelmente, colgándolos de ahí, clavándolos en la cruz. Jesús no fue el único crucificado, por si acaso. Era costumbre de los romanos crucificar a las personas. Si usted era ciudadano romano, lo decapitaban, pero si no era ciudadano romano, lo crucificaban. Entonces, para este escriba, su prójimo, a quien tenía que amar, jamás iba a ser los romanos. Ellos eran sus enemigos. Amén. Para este escriba, su prójimo jamás iban a ser los samaritanos.
Eran considerados perros incircuncisos, mestizos, perros inmundos. Así trataban a los samaritanos y a cualquier extranjero. E incluso a los mismos galileos los despreciaban por ser mezclados con extranjeros. Y les decían, bien decimos que eres galileo y tienes demonio, le dijeron a Jesús. ¿Recuerdan? Bien decimos que eres samaritano endemoniado. Así trataron a Jesús, porque ellos odiaban a los samaritanos, a los galileos, porque eran extranjeros, y los otros porque eran mestizos, y porque hablaban el idioma griego en vez del hebreo que ellos hablaban en Jerusalén. Así que para este escriba, ¿estamos aquí? Su prójimo jamás iba a ser un romano. Su prójimo jamás iba a ser un extranjero o un mestizo, que no hable hebreo, que no practique la ley. Su prójimo jamás iba a ser alguien que era considerado pecador. ¿Recuerdan cuando Jesús entró a la casa de un fariseo y vino una mujer y le lavó los pies? ¿Recuerdan? ¿Qué dijo ese hombre? Si este fuera profeta, supiera qué clase de mujer es esa, no se dejaría tocar. Si fuera por ellos, jamás hubieran tocado a una mujer como esta, y menos dejarse tocar. Para ellos, estas mujeres estaban perdidas. Amén. Para él, un prójimo jamás iba a ser un leproso, un mendigo. ¿Recuerdan al rico y Lázaro? El rico era fariseo. ¿Alguna vez hizo algo por Lázaro? No, lo despreciaba. Sí, nunca le dio ni siquiera las migajas que caían de su mesa. Para ellos, jamás su prójimo iba a ser un romano, un extranjero, un mestizo, un hombre llamado pecador. Por ejemplo, los cobradores de impuestos. ¿Qué hacían los cobradores de impuestos? ¿Recuerdan? Los llamados publicanos. Para ellos eran considerados traidores a la patria porque servían al imperio. Eran judíos, pero eran contratados para cobrar los impuestos del emperador, y a veces cobraban de más y eran unos ladrones terribles, y a veces a la fuerza le quitaban los bienes a los pobres para que paguen los impuestos. Así que los publicanos eran totalmente odiados por los judíos. Más o menos como en Guayaquil a los metropolitanos, ¿verdad? ¿Saben cómo le llaman a los metropolitanos en Guayaquil? Robaburros. Y los odian porque no tienen alma, les quitan las cosas a la gente pobre, les roban sus bienes. Así eran odiados en aquel entonces los publicanos. Por eso cuando Jesús entró a la casa de un publicano, ¿cómo murmuraban los fariseos? ¿Cómo es que este ha entrado a la casa de un pecador? ¿Recuerdan cuando entró a la casa de Zaqueo y en otra ocasión a la casa de Mateo? ¿Qué le decían? ¿Cómo él, siendo un hombre santo, un profeta, entra a comer con pecadores? ¿Cómo llamaban a Jesús? Amigo de publicanos, de prostitutas y de pecadores. Así que para este fariseo, para este escriba, su prójimo jamás iba a ser un extranjero, un samaritano, un publicano, una prostituta, un mendigo, un pecador. Para él su prójimo sería tal vez los que practicaban su misma religión, porque entre fariseos y saduceos se odiaban. ¿Sí? Había unas controversias teológicas entre ellos que era terrible. Claro, pero para crucificar a Jesús se pusieron de acuerdo. La luz y las tinieblas con las tinieblas se juntan, ¿sí? Habían otros los esenios, habían otros los herodianos, que era un partido político, ¿sí? Era un grupo que seguía a Herodes. Y bueno, y entre ellos se odiaban a muerte, imagínense. Entonces, si sacamos de escena a todo este tipo de personas, ¿quién le quedaba a ellos? Su prójimo tal vez era solamente su familia, los que practicaban su religión, los que eran puritanos, que iban al templo a hacer sacrificios. Ese era el prójimo para este escriba. Por eso es que Jesús le va a contar una parábola para enseñarle quién es su prójimo y lo equivocado que estaba este hombre en cuanto a quién era su prójimo. Y por eso en Lucas 10:30 dice: respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto.
Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndolas en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Amén? Interesante esta historia. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Era judío, tal vez hasta fariseo. Había ido a adorar a Jerusalén. Y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio, ¿qué dice? Medio muerto. Imagínense, ¿no? Cae en manos de ladrones, lo golpean, le roban, lo dejan malherido, lo dejan agonizando. Medio muerto es una frase más para nosotros en español, que tiene que ver con una hipérbole, una exageración. Nadie está medio muerto, o está muerto o está vivo, ¿verdad? Medio muerto es una forma metafórica o de hipérbole de decir que está bastante herido, que está más muerto que vivo, ¿verdad? Es decir, agonizante. Dice en el 31 que aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. ¿Quién era el sacerdote? Era el siervo de Dios, el maestro de la palabra, de amar al prójimo. Era el que enseñaba del amor de Dios y sin embargo pasa de largo. ¿Por qué pasa de largo? Primero, los sacerdotes tenían prohibido tocar cadáveres y no podían contaminarse con sangre, porque si se contaminaban con sangre quedaban ritualmente impuros y no podían entrar al templo a ministrar. ¿Se acuerdan cuando Jesús entró al pretorio y lo azotaban y salpicaba su sangre? Dice que ellos no entraron al pretorio para no contaminarse. Qué hipócritas, ¿verdad? Estaban con el corazón lleno de odio, asesinos, y sin embargo no querían contaminarse con una gotita de sangre de ese tal Mesías que le iban a azotar. Imagínense. Ellos no podían tocar sangre, no podían tocar cadáveres. Así que él dice, bueno, yo tengo mi religión, yo no puedo tocar a ese herido, yo no puedo embarrarme de sangre, así que para mí más vale no quedarme impuro que ir al templo. Y ahí lo deja que se muera. Imagínense. Luego pasa un levita, no es que andaba con terno y cargaba una levita por si acaso, ¿no? Levita significa descendiente de la tribu de Leví, por eso es levita. Y eran los asistentes, los ayudantes de los sacerdotes, hoy diríamos los diáconos, ¿verdad? Y el levita también, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. El levita, igual que el sacerdote, el levita es el que ayudaba en la administración del templo. Ellos eran los que degollaban a los animales, los que le sacaban el tripaje, los que lo lavaban, los que presentaban al sacerdote para que los queme en el altar, los que le daban la sangre para que... Bueno, eran los asistentes del sacerdote, así que ellos también no podían contaminarse para poder cumplir con su religión, con sus ritos, con su tradición. Así que él pasa de largo también y deja que se muera. Y el 33 dice, esto tiene que haber chillado en los oídos de estos judíos, ¿no? Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él. Es como si dijera, el pastor Juan Carlos vio herida ahí a la hermana Libertad y pasó de largo, ¿no? Luego pasó el hermano Juanito, que es el diácono, y lo mismo, y ay, no, ni la conozco. Pero vino un fumoncito del Pampón, de la barraca para adentro, ¿verdad? Todo borrachito, más bien él le ayudó. ¿Qué diría usted si se escucha esa noticia? Más bien ese le ayudó y el pastor y el diácono no le ayudaron. ¿Cómo nos apedrearían? ¿Ya? Y diciendo que es la hermana Libertad y la dejaron ahí. Para ellos era un insulto decir que
de todos los que le ayudaron, precisamente Jesús tuvo que poner en la historia a un perro inmundo, incircunciso, como los samaritanos. Imagínense, tiene que haberle rechinado en el oído que les diga justamente el samaritano. Sí, los que ustedes más odian. ¿Recuerdan a Jesús con la mujer samaritana? Y él se asombró. ¿Cómo? Tú siendo judío, me pides agua a mí, que soy samaritana. Un judío nunca saludaba a un samaritano. Jamás iba a sentarse donde estaba sentado un samaritano. Jamás iba a tomar agua en el mismo vaso de la misma, olla, ¿cómo le llamaban? Cántaro, de donde tomaba un samaritano. Jamás iban a tomar agua del mismo pozo donde tomaba un samaritano. Por eso es que cuando Jesús se queda en el pozo, sus discípulos fueron a otro lado a buscar comida, no donde los samaritanos, porque los odiaban, los llamaban perros inmundos, perros incircuncisos. ¿Recuerdan cómo dijeron a la mujer cananea? No puedo dar el pan de los hijos a los perrillos, porque así trataban a los extranjeros, perros callejeros, perros inmundos. Y ella dice, pero aún los perrillos, Señor, comen de las migajas de sus hijos. Ella dijo, está bien, Señor, aunque nos digan perrillos, pero ayudan. Entonces, imagínense para ellos escuchar que un samaritano, dice, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Ellos tenían religión, ellos tenían sus leyes, ellos tenían supuestamente a Dios, pero no tenían misericordia. Por eso Jesús le dijo, ustedes han dejado lo más importante, que es la justicia y la misericordia, por enseñar mandamientos y doctrinas de hombres. Enseñaban más sus tradiciones que la Mishnah, que el Talmud, que todos los escritos rabínicos, pero olvidaban lo más importante, que en la Biblia decía, misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Amén. Es más, usted y yo estamos aquí hoy por la misericordia de Dios, porque eso dice Efesios 2:5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando aún muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cuánto le un aplauso al Señor? ¡Aleluya! Uno de los atributos morales de Dios es precisamente la misericordia. Dice, hasta los cielos es tu misericordia. Y este hombre, aunque no tenía religión, aunque no era de raza pura de los judíos, aunque no iba al templo a presentar sacrificios, tenía algo que Dios ama que usted tenga, es misericordia, porque Dios es clemente y compasivo, misericordioso, lento para la ira, grande misericordia. Él tuvo misericordia, y no solamente que lo miró, sino que acercándose. Amén. Acercándose, qué importante es esa palabra. No es solamente por teléfono o mándenle un recado. Acercándose, usted necesita acercarse a aquel que necesita de misericordia. Dice, vendó sus heridas echándole aceite y vino para desinfectar y aceite para cubrir que las moscas no pongan sus huevecillos, y poniéndole en su cabalgadura, incluso lo subió a su cabalgadura, lo llevó al mesón, o un lugar, un hostal, por decirlo así, y cuidó de él. Se acercó, lo sanó, cuidó de él. Qué importante es eso en el trato con las personas que están heridas. Tiene que acercarse, tiene que ayudarle con sus heridas y tiene que cuidar de ellos. ¿Y qué más dice? El 35. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Un denario era el salario por un día de trabajo. Así que les da 2 denarios por 2 días que tal vez necesitaba para recuperarse esta persona, para que le cuide. Y si gastaba más de esos 2 denarios, le está diciendo, cuando regrese, yo te pago la diferencia. Qué interesante esta historia, hermanos, de este hombre que tiene misericordia de alguien que era su enemigo, de alguien que lo odiaba, de alguien que lo despreciaba. El samaritano sabía que el que estaba ahí era judío,
y sabía que ese judío lo odiaba, lo menospreciaba, lo rechazaba, que jamás le hubiera dejado entrar al templo. Al apóstol Pablo lo sacaron a rastras y casi lo linchan como a Eloy Alfaro, pensando que había metido un griego al templo, que había profanado el templo. Es decir, por los judíos, los gentiles jamás entrarían al templo. Este samaritano era imposible que entre al templo. Ya hablamos de eso la otra vez, de los 10 leprosos, ¿verdad? El uno era samaritano y no fue al templo porque nunca lo hubieran dejado entrar. Él vino a los pies de Jesús. Entonces, este samaritano sabía que ese hombre era su enemigo y le ayudó. Y eso fue lo que enseñó Jesús, ¿verdad? Ama a tu enemigo, bendice al que te maldice y ora por el que te ultraja y te persigue. Y ese judío hacía eso con los samaritanos, pero este samaritano tuvo compasión de él y le ayudó. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. El versículo 36. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Amén. ¿Quién fue el prójimo de este judío herido, golpeado, moribundo, agonizante, medio muerto, como dice aquí? Ese samaritano odiado, ese perro inmundo, incircunciso, y todo como lo trataban. Él tuvo misericordia y le ayudó. La conclusión de Jesús es tremenda, hermanos. Entonces Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Ve y haz tú lo mismo. La pregunta de él es, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús con esta historia le cambia la pregunta. Cuando dice, ve y haz tú lo mismo, está diciendo, ve y ten misericordia del que está golpeado, herido, del que está lastimado, del que necesita ayuda. En otras palabras, no preguntes quién es mi prójimo, sino para quién yo soy el prójimo. Como diría un presidente, ¿verdad? Creo que era John F. Kennedy. No preguntes qué hace tu nación por ti, sino qué estás haciendo tú por tu nación. Amén. No preguntes quién es mi prójimo, sino para quién yo soy el prójimo, a quién puedo extender la mano, a quién puedo aliviar en sus heridas, a quién puedo rescatar, a quién puedo restaurar. Jesús cambia la perspectiva. ¿Para quién yo soy el prójimo? ¿Con quién puedo actuar como este buen samaritano? ¿Dónde hay un herido? ¿Dónde hay un golpeado? ¿Dónde hay alguien lastimado? ¿Dónde hay alguien que necesita de mi ayuda para poder extenderle la mano? Amén. Cambia la perspectiva. Él había dicho, ¿quién es mi prójimo? Los romanos no, los saduceos, los herodianos no, los galileos, los samaritanos no. Así que se iba reduciendo, ¿verdad? Ese círculo concéntrico se le iba reduciendo. ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús le muestra que más bien él tiene que decir, ¿para quién yo soy el prójimo? ¿De quién debo tener misericordia? Sin importar si es de mi religión o tiene otra religión. Sin importar si es de mi nacionalidad o es extranjero. Sin importar raza, religión, sexo, color. Simplemente cualquier ser humano que necesita de tu ayuda, dale tu mano. ¿Eh? Eres el prójimo para cualquier persona que necesite de ti. Amén. Cualquier persona que no tenga a Cristo, sin importar la religión que tenga, está en oscuridad, está en tinieblas y va rumbo al infierno. Necesita un prójimo que le dé la mano y lo arrebate del fuego. ¿Está conmigo? La humanidad, la Biblia dice que el ladrón vino ¿a qué? ¿Recuerda? A robar, matar y destruir. El ladrón vino a robar, matar y destruir. ¿Y a qué vino Jesús? A dar vida y vida en abundancia. Satanás es el ladrón que vino a robar, matar y destruir. Anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar.
La humanidad está golpeada por el diablo y sus huestes. Y la enfermedad más terrible que tiene la humanidad, que lo tiene medio muerto, es el pecado. Amén. La humanidad está golpeada y herida por el pecado. Esos ladrones que la han torturado y masacrado es Satanás y todos sus huestes. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. ¿Está conmigo? Entonces, esa humanidad golpeada, esa humanidad herida, necesita un prójimo que vaya con el amor de Jesucristo. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. ¿Ahora sí lo entendimos? Amén. Esa humanidad golpeada, lastimada, herida por el pecado, esclava de Satanás, arrastrados en los vicios de la droga, del alcohol, de la prostitución, de la homosexualidad. Miren cómo estuvo Guayaquil y Quito como Sodoma y Gomorra ahí desfilando. Esa gente, esclavos, cautivos por la homosexualidad, creyendo que eso es libertad, cuando realmente son cautivos, son esclavos de las tinieblas y van rumbo al fuego eterno. Sin embargo, se sienten orgullosos de eso, porque están ciegos y no pueden ver la luz. Esa humanidad necesita de un prójimo que les hable del amor de Dios, del arrepentimiento y de la salvación en Jesucristo. Amén. Esa humanidad que anda esclavo de la violencia, ellos necesitan conocer a Jesús. Ellos se refugian tal vez en las armas, se refugian tal vez en sus grupos, pero no saben que cuando estén delante de Dios estarán solos y desarmados, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ellos necesitan conocer a Jesús. Ellos necesitan conocer el amor de Dios para que sean libres. ¿Cuántos de ellos mueren? Porque de ahí solo salen muertos. Pero eso nunca le dijeron cuando los reclutaron. Ellos necesitan que nosotros oremos por ellos, que les mostremos amor, que les mostremos que hay una iglesia que ora por ellos. Ellos necesitan ese prójimo. ¿Y dónde está ese prójimo? ¿Nadie dice amén? Amén. ¿Cómo dijo Isaías? Heme aquí, envíame. Por eso Dios nos ha puesto aquí, para hacer luz para ellos. Puerto Bolívar es una ciudad golpeada por la droga, por el alcohol, por la prostitución. Ahí afuera las farmacias se están prostituyendo. La violencia. ¿Y usted cree que Dios nos puso aquí de adorno? Dios nos puso para hacer luz y sal para ellos, para llevarles el amor de Jesucristo a ellos. Por eso esta mañana el Espíritu Santo nos está diciendo a usted y a mí: ve y haz tú lo mismo. Ten misericordia de esas personas. Ayer veía cómo llevaban a enterrar a esos muchachos, cómo queda golpeada su familia. Tal vez quedan huérfanos por ahí. Necesitamos nosotros decirles que Jesucristo les ama y que los amamos en el amor de Jesucristo. Amén. También aquí hemos perdido familiares por esta violencia. Y para eso nos puso el Señor. Porque ellos, aunque se sientan fuertes y armados, realmente van rumbo a la perdición. Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y ellos tienen que saber que hay una iglesia que no los critica, que no los apedrea, que no los señala, sino que los ama y que ora por ellos. Y que cuando tenga la oportunidad de hablar con uno de ellos, dígale: estoy orando por ti, Cristo te ama, solo Él puede hacerte libre, en Él encuentras perdón, en Él encuentras salvación. Ese es el prójimo que Puerto Bolívar necesita. ¿Usted ve alguno por aquí? ¿No? ¿Ninguno? ¿Nadie dice amén? ¿Yo? Heme aquí, envíame a mí, Señor. Si no es así, hermanos, ¿para qué estamos aquí como iglesia? Ese es el llamado de Dios para nosotros como el pueblo de Dios. Estamos llamados para orar por ellos, para orar por esos homosexuales que desfilaban ahí, ¿verdad? Y decía: Señor, gracias porque no cae fuego del cielo como en Sodoma y Gomorra. Pero hay que orar que Dios tenga misericordia de ellos. Yo conozco a muchos homosexuales que ahora son pastores, que predican la palabra de Dios. Fueron liberados. ¿Sí? ¿Alguien ha conocido la historia de Nicky Cruz?
Era el cabecilla de los Mau Mau. Si no, mire la película, ¿sí? Corre Mickey. Sin embargo, fue alcanzado por un pastor cuando él lo iba a matar. Y el pastor le dijo: mira, tú me puedes cortar en pedacitos, pero cada pedacito de mí te va a decir que Jesucristo te ama. Y desde ahí dice que Mickey Cruz no podía dormir con esas palabras taladrando en su corazón: Cristo te ama. Y nosotros necesitamos hacer eso. Amén. Necesitamos decirle a los jóvenes de aquí que Cristo les ama. Que no importa cuán malo haya sido una persona, la sangre de Jesucristo tiene poder para limpiarnos de todo pecado. Aleluya. La sangre de Cristo rompe cadenas, rompe ataduras. Y como dijo el Señor Jesús: no temas a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Teme al que con cuerpo y alma puede mandarte al infierno. No temamos a los que nos pueden matar el cuerpo. Amén. Algún día nos puede tocar a nosotros, ¿sí? Gracias a Dios que la gente aquí sabe que soy chido, por eso no me piden plata. Pero algún día nos puede tocar una bala perdida. No importa, hermanos. Estamos asegurados en Cristo Jesús. Nosotros no somos los que necesitamos asegurarnos. Ellos sí. Cuando usted vea a un drogadicto, acérquese. Cuando usted vea a un homosexual, a una prostituta, acérquese. Salúdele. Dígale: estoy orando por ti. Cristo te ama. Por eso el Señor nos puso en Puerto Bolívar, para ser luz y sal, para ser el reflejo del amor de Dios para toda esa humanidad herida y golpeada. Amén. ¿Quién fue el prójimo? ¿Quién será el prójimo de estas personas golpeadas por el pecado en Puerto Bolívar? El que use de misericordia con ellos. Ve y haz tú lo mismo. El llamado del Señor esta mañana para la iglesia es a tener misericordia de los que están a nuestro lado. Amén. Tu prójimo puede ser tu esposo, a quien te niegas a perdonar. Tu esposa, a quien te niegas a perdonar. Tu prójimo puede ser tus hijos, que tal vez están golpeados en algún vicio, qué sé yo, o alguna desviación sexual y cuantas cosas. Ellos son tu prójimo. Tu prójimo puede ser ese vecino que te hace bulla a todo volumen cuando hace baile, no te deja dormir. Es tu prójimo, tienes que orar por él. Esa vecina que te tira basura ahí a la puerta de tu casa, es tu prójimo. Decíamos la semana pasada: ama a tu enemigo, bendice al que te maldice, ora por el que te ultraja y te persigue. Tenemos que amar incluso a esas personas que nos aborrecen. Como le decía, ese judío que estaba ahí moribundo odiaba a los samaritanos, despreciaba a los samaritanos. Ese samaritano sabía que estaba ayudando a una persona que lo menospreciaba, que lo odiaba, que lo rechazaba, que lo marginaba, que lo discriminaba, y que se lo veía en el templo, era capaz de matarlo para que no profane el templo. Es decir, por ese judío, ese samaritano estaba perdido, nunca se hubiera acercado a Dios. Por eso Jesús vino, para salvar no solo a los judíos, sino a toda la humanidad, como dice Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera, ¿estamos aquí? Ama a Dios a la humanidad, a toda la humanidad, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una vez Jesús dice que vio una multitud y tuvo compasión de ellos, porque los vio como ovejas sin pastor, dispersos. Jesús tenía compasión de la gente y le dijo a sus discípulos: tengo compasión de las personas que no han comido nada, y si se van sin comer se pueden desmayar por el camino. Señor, ¿y de dónde nosotros? Denle ustedes de comer. ¿Pero de dónde, Señor? ¿Recuerda la historia? Él multiplicó los panes y los peces para que esa multitud, dice que comió hasta saciarse. ¿Sí? ¿Cuántos panes eran? 5 y 2 peces, ¿verdad? Hermano, yo con 5 panes y 2 peces no me lleno. Imagínense, ¿no? Yo necesitaba el doble. Y esa gente comió y repitió.
porque dice que comieron hasta saciarse. Y eran 2 pescaditos. Y eran 5 panes de lo que aquí llaman de sema. ¿Se ha comido? O pan de agua, ¿verdad? De los más turritos, los más cholitos. No es que era una palanqueta o un pan de chocolate, no. Panes de cebada, así como aquí los llaman los panes de sema o de agua, los más cholitos. ¿Sí han comprado? ¿Sí? Somos cholos, ¿sí? Yo también compro eso, ¿verdad? Yo no me lleno con 5 panes de esos, hermano. ¿Sí? Yo me lleno con unos 4 panes de esos grandes. ¿Sí? Con 2 pescaditos, no. Yo un bagre entero ahora que me lo como. ¿Sí? Y ellos comieron hasta saciarse. Es sobre el reflejo de la misericordia que Jesús sentía por ellos. Y Él quiere que nosotros hagamos lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Amén. Y sabe, usted puede decir, bueno, esa palabra no es para mí, eso es para el pastor, para los diáconos, para los misioneros. Yo quiero leerle algo de lo que va a pasar al final de los tiempos y que tiene que ver con esto. Mateo 25. Dice desde el versículo 31: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos, las ovejas son los justos, le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Amén. Ve y haz tú lo mismo. Préstele atención a esto. Por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos. Ese mendigo es hermano de Jesús. Ese homosexual es hermano de Jesús. Ay, hijo del diablo, hombres. Así tratamos a veces, ¿verdad? ¿Cómo nos llama Jesús? Mis hermanos. Y no está hablando de los judíos ni de sus discípulos. Está hablando de la humanidad. Lo que hiciste es con ese que estaba con hambre, con ese que estaba con sed, con ese que estaba haraposo en la casa o en la calle o semidesnudo, con ese que estaba preso, no estaba preso por buena gente, ¿no es cierto? Con esas lacras, ¿sí? Como llama la sociedad. Esos son mis hermanos, dice el Señor. Amén. Y en Hebreos dice eso: no se avergüenza de llamarnos hermanos. No son hermanos de Jesús solo los hermanitos que ya vienen a la iglesia. Porque antes de venir a la iglesia, ¿dónde estábamos nosotros? Antes de venir a Cristo, yo era un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo espiritualmente. Eso dice la Biblia. Y de ahí me rescató el Señor, porque Él vino a mí como aquel buen samaritano, limpió mis heridas y me rescató. Y me dejó aquí en el mesón, en manos del mesonero. Y dio 2 denarios y dijo: cuando regrese te doy si has gastado de más en mi hermano. Amén. Ese samaritano, alegóricamente, es Jesús. Aunque no es una alegoría, es una parábola. Ese mesonero es la iglesia. Y cuando Él venga, si usted ha gastado de más en ayudar, Él le va a devolver, porque no es deudor de nadie. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Aleluya. Mis hermanos. Wow, esos homosexuales que estaban desfilando en Guayaquil ayer, hijos del diablo. Él nos llama mis hermanos y también murió por ellos. Y quiere que ellos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
Porque Dios quiere que ninguno perezca, dice, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Préstele atención a esa frase de Jesús. Esas prostitutas son hermanas de Jesús. No, esas son hijas del diablo, están más condenadas al infierno. Eso, todos estábamos condenados al infierno y Él vino a rescatarnos. Porque el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por eso es que cuando usted viene a Jesucristo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En Él somos salvos. Así que no desprecie a ese fumón que le pide dinero. No le dé dinero, cómprele un pan, cómprele un sándwich, cómprele, pero no lo mande con el estómago vacío. Usted ve a alguien que está ahí sin ropa, qué sé yo. Una vez venía en el bus y había una mujer morenita, drogadísima, y estaba desnuda. ¿Sí? Y yo sentía ganas de bajarme y ponerle aunque sea mi camiseta encima, pero no lo hice, me sentí mal después. Dije, no, me van a ver el pastor tocando, se van a pensar en otra cosa, ¿no? Es que el diablo te pone lo contrario. Pero creo que sí debí bajarme, sacarme mi camiseta y ponérsela. Pero no lo hice, no me bajé del bus y después la conciencia me lo carcomía por dentro. Pero eso tenemos que hacer, hermano. Si usted tiene que venir en boxer porque le puso un pantalón a un mendigo que andaba desnudo como Adán, hágalo. Pero antes de eso saque la billetera y el teléfono, claro. Pero ayude al necesitado. ¿Sabe por qué? Jesús dice que son sus hermanos. Jesús los llama mis hermanos. ¿Por qué? Porque todos venimos de Adán. Amén. Por lo tanto, todos somos hijos de Dios, solo que por causa del pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Cuando usted recibe a Jesucristo, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio el derecho legal, ahí recién, de ser llamados hijos de Dios. Nosotros también lo son, pero están destituidos de la gloria de Dios. No importa de qué religión sea. Cuando a mí llegan mormones, testigos de Jehová, yo los escucho. Después que ya los he escuchado y que piensan que ya me he convertido a ellos, ahora digo, ahora escuchen ustedes a mí. No vuelven más. ¿Sí? Y se van con eso en su corazón, que Jesucristo es Dios, que no es el arcángel Miguel, que el Espíritu Santo no es una fuerza activa y que el infierno sí existe. Y se van asustados. Pero ellos también, Jesús los llama mis hermanos y por ellos también murió. Mire qué profundo es esto. Por lo tanto, cuando el Señor dice, ve y haz tú lo mismo, tome en serio ese mandato que el Señor le está diciendo hoy, porque no se lo está pidiendo de favor, es un mandato. ¿Qué más dice? Versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, piros eonios. Aquí no dice Gehenna, para que los testigos de Jehová digan que no existe el fuego eterno. La Gehenna es donde quemaban a los animales, dice. Ahí el gusano está ahí. No, aquí dice piros eonios, fuego eterno. Fuego eterno, preparado para el diablo y sus demonios, sus ángeles caídos. ¿Por qué? Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. ¿Sabe? La semana pasada no visité a una hermana en el hospital. Y le dije a mi esposa, hoy truene, yo la voy a visitar, porque no van a ser que 2 semanas no vayan, yo voy a visitarla. Y cuando fui casi no pude entrar, el Señor me abrió las puertas y pude ir a visitar a esta hermana. Y qué felicidad cuando me vio. Tenemos que ir a visitarlos. Pero eso no es trabajo solo del pastor. Amén. Hermanos, todo cristiano nacido de nuevo debe dar de comer al hambriento, debe dar de beber al sediento, debe vestir al desnudo, debe visitar al que está enfermo o en la cárcel. Hermanos, eso no es trabajo del pastor, del misionero. Ese es el deber de todo verdadero hijo de Dios. Es más, vemos que aquí es la base del juicio final. No porque la salvación sea por obras, pero la fe sin obras es muerta. Amén. Si usted dice tener fe,
pero esa fe no se cristaliza en acción, es una fe muerta. No es una fe que realmente es la que salva. No es una fe genuina. Porque la fe requiere o se cristaliza en la obediencia. Abraham obedeció y ofreció en sacrificio a su hijo. Y esa fe que se cristalizó en la obediencia fue la que justificó, amén, a Abraham. Entonces, hermanos, dice aquí en el versículo 44, entonces también ellos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Amén. Mire, a los justos les dice, para ustedes los que son justos, ellos son mis hermanos. A las cabras, a los injustos, le dice los más pequeños. ¿Por qué? Porque ellos menosprecian a ellos. Los tratan como los más pequeños, como los más insignificantes, como los más inservibles, los despojos de la humanidad. Dice, a esos que para ustedes son los más pequeños, los menos, tal vez los más inservibles, sí, a esos, lo que no hiciste por ellos, desde la postura del menosprecio de estos injustos, lo que no hicieron por ellos, no me lo hicieron a mí. ¿Sí me hago entender? Y miren el 46. E irán estos, las cabras, los injustos, los que menospreciaban a los más pequeños, al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. ¿Sí? Dice, creyó Abraham y le fue contado por justicia, fue declarado justo. Usted, por creer en Jesucristo, es declarado justo delante de Dios. Pero creer en Jesucristo significa obedecer a Jesucristo. Y cuando Él dice, pues, da de comer al hambriento, da de beber al sediento, ten misericordia del que está golpeado, caído, herido, ve y haz tú lo mismo que Jesús hizo por ti. Ve y haz tú lo mismo que este samaritano hizo por ese religioso que lo odiaba. Ve y haz tú lo mismo. Ese es el llamado de Dios para la iglesia. Amén. Ser el prójimo de esa humanidad herida y golpeada. A veces me sorprendo conversar con hermanos aquí, ¿sí? El otro día conversé con una hermana que bravucona, ¿no? Y me consternó el corazón verse quebrarse y hasta querer llorar. Y eso me decía como pastor, cuántas cargas hay en las ovejas. Y necesitan un abrazo. Y necesitan alguien que tal vez los visite en casa y les diga, ¿cómo están? Pero ese no es el trabajo solo del pastor. Ese es el llamado y el mandato para cada uno de ustedes. Dígale que está a su lado, ese es para mí. Dígase, esto es para mí. Y es para ti también. Amén. Dele un aplauso al Señor.